La primera vez que entendí que mi matrimonio podía terminar, no fue por una infidelidad ni por un secreto romántico. Fue por una frase dicha con la seguridad de quien se siente dueño de tu garganta. Pídele disculpas a mi hermana o te vas. No, por favor, no hablemos. No, mañana lo arreglamos. Solo eso, como si mi dignidad fuera un adorno que se puede mover de sitio para que la mesa quede más bonita. Éramos 15 en esa cena, contando a los niños que corrían por el pasillo y a la abuela que ya no oía bien pero lo suficiente como para darse cuenta cuando la tensión se puede cortar con un cuchillo. El mantel era blanco, las copas estaban alineadas y la casa olía a pollo al romero y a esos postres caros que mi suegra solo hace en ocasiones especiales. La mano de mi marido golpeó la mesa una sola vez. No fue un golpe brutal, pero sí definitivo. El tipo de golpe que no busca hacer daño físico, sino recordar quién manda. Yo tenía el tenedor a medio camino y me quedé congelada, no porque no supiera qué decir, sino porque en esa pausa, en ese segundo ridículo en que todo el mundo deja de masticar, entendí algo con una claridad casi limpia. Esa familia no quería paz. Quería obediencia. Me llamo Valeria Montes. Tengo 35 años. Trabajo en auditoría y control interno para una empresa de logística sanitaria en el área de Denver. Mi trabajo es aburrido para el resto del mundo y fascinante para mí: revisar contratos, rastrear pagos, detectar patrones, separar lo que es un error de lo que es una mentira. Me gusta la precisión. Me gusta cuando algo encaja sin forzarlo. Y durante mucho tiempo me convencí de que mi matrimonio con Iván también encajaba. 7 años juntos. 5 de casados. Una casa en las afueras, un perro que nos mira como si fuéramos su religión. Vacaciones planeadas con meses de antelación, fotos correctas, saludos correctos, sonrisas correctas. La gente decía que éramos tranquilos. Eso suena bonito, hasta que entiendes lo que esa palabra puede esconder. Tranquilos en realidad significaba, yo me tragaba todo para que no hubiese escenas. Al principio no era así. Iván era divertido cuando lo conocí. Tenía esa energía de quien siempre está pensando en el siguiente paso. Trabajaba en proyectos de desarrollo para una constructora mediana, y vivía en un mundo donde la confianza se vende, donde las cosas se arreglan con llamadas rápidas, donde importa muchísimo quién te aprieta la mano y cómo lo hace. Yo venía de una familia distinta, silencios largos, cuentas claras, discusiones en privado. Yo discutía con números, él discutía con personas. Pensé que nos equilibrábamos. Hasta que apareció su hermana. Camila era 2 años mayor que él. El tipo de mujer que ocupa una habitación sin pedir permiso. Siempre arreglada, siempre con una opinión lista, siempre con ese tono de te lo digo por tu bien, que en realidad no te ofrece nada más que un golpe con perfume. Se casó joven con Bruno, un tipo amable y correcto que parecía vivir en modo no molestar. A veces me caía bien por eso. Con el tiempo entendí que no era calma, era cansancio. La primera vez que Camila me hizo sentir pequeña fue una cosa mínima, una broma sobre mi trabajo. ¿Auditoría? Ay, Valeria, eso suena a revisarle la tarea a los adultos. Lo dijo con una risa suave, y el resto se rió también porque era más fácil reírse que cuestionarla. Iván, sentado a mi lado, me apretó la rodilla como quien te pide que no respondas. Es su forma, me dijo después en el auto. No le des importancia. Yo era nueva en esa familia, y cometí el error típico de la gente que quiere encajar: convertí una falta de respeto en un malentendido. La segunda vez ya no fue tan mínima. En una reunión de Navidad, Camila habló de una amiga suya, que sí supo escoger, y mencionó a un hombre con ambición de verdad, mientras miraba a Iván como si estuviera evaluándolo, y después me miró a mí como si yo fuera una decisión rara. No dijo mi nombre, pero tampoco hacía falta. Iván no la frenó. Solo cambió el tema cuando vio que yo me quedaba callada demasiado tiempo. Luego vinieron cosas pequeñas y constantes. Comentarios sobre cómo me vestía, sobre cómo me estresaba por todo, sobre que yo siempre necesitaba tener razón, como si pedir respeto fuera un debate, sobre que Iván se había vuelto más serio desde que estaba conmigo. Siempre el mismo guión: Camila pinchaba, yo intentaba responder con educación, Iván me pedía que lo dejara. Y yo lo dejaba. Porque me daba miedo ser la conflictiva.
Me da vergüenza reconocerlo, pero hay momentos en los que prefieres que el dolor sea silencioso antes que público. Además, yo quería a Iván. Quería que funcionara. Creía que una pareja madura aprende a escoger batallas. Lo que no vi, o lo que no quise ver, era que yo era la única que estaba perdiendo todas. Con el tiempo, Camila dejó de disimular. Y yo, sin darme cuenta, empecé a vivir editándome. Medía mis palabras cuando ella estaba. No hacía chistes. No hablaba de política. No hablaba de trabajo, porque ella lo convertía en un chiste. No hablaba de planes, porque ella los cuestionaba. Y cada vez que yo intentaba poner un límite, Iván actuaba como si el límite fuera una ofensa. ¿Por qué tienes que hacerlo así? ¿Qué ganas? Solo queríamos pasarla bien. Había una frase que repetía mucho: es mi familia, ¿vale? Como si eso significara que yo debía aceptar cualquier cosa. La parte más absurda es que, fuera de esa dinámica, Iván podía ser buen hombre. Responsable. Trabajador. Conmigo no gritaba, hasta que lo hizo. No era cruel de forma obvia. Era cruel de forma práctica. Siempre escogía el camino donde yo debía ceder para que él no tuviera que enfrentar a nadie. Y si tú cedes el tiempo suficiente, dejas de saber dónde terminan tus límites. Lo que cambia todo no siempre llega con trompetas. A veces llega con una sospecha pequeña y una carpeta con números. La primera vez que vi algo raro fue por pura rutina. En mi trabajo, estoy acostumbrada a revisar movimientos bancarios y documentos. No por morbo, sino porque es lo que hago 8 horas al día, ver la historia real que dejan las transacciones. Un día, preparando nuestros impuestos, vi una transferencia que no recordaba. Un pago mensual relativamente alto a una empresa con un nombre genérico, algo tipo C&M Consulting. Le pregunté a Iván, sin acusarlo. ¿Esto qué es? Él lo miró un segundo y ni pestañeó. "Ah, eso es Camila. Le estamos ayudando con una cosa. No es nada". ¿Qué cosa? Un bache. Bruno tuvo un problema con una inversión. Ya se va a arreglar. Me molestó, pero no hice un drama. Solo dije lo obvio. Me gustaría estar enterada cuando salen miles de dólares de nuestra cuenta. Iván se tensó de inmediato. ¿Vas a hacer una escena por esto? Es mi hermana. Y ahí volví a fallar, en lugar de sostener el límite, lo negocié. Solo, dime antes. Sí, sí. No me dijo nada después. Pero el pago siguió saliendo. Y hay algo sobre mi cerebro que Iván nunca entendió: yo puedo perdonar una falta de comunicación, pero no puedo dejar de ver un patrón cuando está frente a mí. Empecé a revisar con más atención. No porque quisiera atraparlo, sino porque me sentía fuera de mi propia vida. Como si mi casa fuera un lugar donde yo pagaba parte de la renta emocional pero no tenía acceso al recibo. Vi que no era solo ese pago. Había otros: transferencias puntuales, gastos en efectivo, movimientos entre cuentas que no coincidían con lo que él decía. Un día encontré un correo en la impresora, de esos que uno olvida recoger, con una confirmación de un préstamo. No era enorme, pero era reciente. Y no lo habíamos hablado. Cuando se lo mencioné, Iván se enfureció. ¿Ahora revisas mis cosas? Estaba en la impresora. ¿Y qué? No tienes que estar leyendo todo. No era todo. Era un préstamo a nombre de los dos. Un préstamo que yo iba a pagar también. Esa noche dormimos de espaldas. Yo no le dije nada a nadie. No le dije a mi madre. No le dije a mis amigas. Me callé porque una parte de mí todavía tenía esperanza de que todo fuera exactamente lo que él decía. Ayuda temporal, familia, ya pasará. Pero otra parte, la que se gana el sueldo detectando irregularidades, empezó a hacer lo que yo hago cuando algo no cuadra: documentar. No para vengarme. Para entender. Empecé a guardar estados de cuenta. Capturas de pantalla. Fechas. Nombres de cuentas. Variaciones. Hice una carpeta en mi computadora con un nombre aburrido, como si fuera de trabajo. Un hábito casi automático. Me tranquilizaba.
Si algo se ponía feo, al menos yo tendría claridad. Mientras tanto, la dinámica familiar siguió igual. Camila seguía hablando como si yo fuera una invitada temporal en la vida de Iván. Iván seguía pidiéndome que aguantara. Bruno seguía con esa sonrisa cansada. Y mis suegros seguían celebrando su matrimonio como si su familia fuera un modelo de armonía. Hasta que llegó la cena. Era el aniversario número 40 de mis suegros. Iban a hacer una especie de renovación informal de votos en su casa, con familia y un par de amigos cercanos. Yo me preparé como siempre, vestido sencillo, sonrisa ensayada, nada de temas delicados. En el auto, Iván me dijo: por favor, hoy no. Ni siquiera tuvo que completar la frase. Hoy no te defiendas, entendí. Cuando llegamos, la casa estaba preciosa. Había luces cálidas, música bajita, y una energía de esto es importante. Camila ya estaba allí, por supuesto, dando instrucciones como si fuera su casa. Me saludó con un beso en el aire y una mirada que ya venía cargada. Durante un rato, funcioné en automático. Servir vino. Reírme cuando toca. Hacer preguntas. Aplaudir el discurso de mi suegro cuando habló de lealtad, de sostenerse en lo difícil, de elegir a tu pareja cada día. Yo miraba a Iván mientras lo decía, y por primera vez en mucho tiempo no sentí ternura. Sentí una especie de distancia seca. Como cuando revisas un contrato y te das cuenta de que la parte bonita está escrita para distraer del párrafo pequeño. Después de la comida principal, Camila decidió que era su momento. No sé por qué. Quizá porque siempre encuentra un escenario. Quizá porque se sentía segura. Quizá porque llevaba años haciéndolo y nunca tuvo consecuencias. Alzó su copa. Quiero brindar por mis padres. Y por mi hermano, que siempre ha sido tan paciente. Lo dijo mirando a Iván con una sonrisa. Porque vivir con alguien tan estructurada como Valeria no debe ser fácil. Se escucharon risitas. No de todos. De los mismos de siempre. Los que ríen para estar del lado correcto. Yo apreté la servilleta. Iván me miró de reojo, esa mirada que ya conocía, no reacciones. Camila continuó, como si estuviera acariciando un gato. Es admirable que Mark se equivocó de nombre y se corrigió, Iván haya aceptado una vida tan limitada. Sin riesgos. Sin espontaneidad. Sin ambición. Ahí me di cuenta de que no era un chiste. Era un juicio. Yo respiré hondo. Dije con calma: Camila, no entiendo por qué me hablas así. No te he faltado al respeto. Ella fingió sorpresa. ¿Te hablé mal? Ay, Valeria, siempre tan sensible. Iván dejó el cubierto con un ruido seco. Camila, ya. Pero no sonó como defensa. Sonó como fastidio. Como si yo fuera un problema que está obligándolo a intervenir. Ella levantó las manos. Estoy celebrando. Solo digo la verdad o ahora no se puede hablar. Yo iba a quedarme callada. De verdad. Mi cuerpo ya estaba listo para el viejo hábito, sonreír, tragarse el veneno, sobrevivir la noche. Pero entonces Iván, mirando la mesa como si yo no estuviera ahí de verdad, dijo: Vale, por favor. No lo hagas grande. Y Camila aprovechó el permiso. ¿Ves? Hasta él lo sabe. Siempre estás buscando pelea. Siempre con tu tono de auditora, como si todo fuera una investigación. Yo sentí algo extraño, no rabia, no llanto. Una claridad plana. La claridad de que ese era mi lugar en esa familia, una molestia. Camila se inclinó un poco hacia mí, como si estuviera compartiendo un secreto. Si fueras más agradecida, quizá Iván no tendría que cargar con tantas cosas. Yo la miré. ¿Tantas cosas como qué? Fue una pregunta simple, pero el ambiente cambió. Camila parpadeó. Iván se tensó. Su madre dijo mi nombre en voz baja, como advertencia. Y entonces Iván, sin pensarlo, explotó. Golpeó la mesa una vez. ¿Ya? Pídele perdón a mi hermana ahora mismo o te vas. La frase cayó como un plato roto. Mi tenedor quedó suspendido.
15 personas mirándome. Mis suegros congelados. Bruno mirando su vaso como si quisiera desaparecer dentro. Camila con una media sonrisa, esperando mi sumisión. Iván me miraba con la cara roja, convencido de que estaba restaurando el orden. Y en ese segundo, algo se acomodó dentro de mí. No se rompió con ruido. Se acomodó con silencio. Entendí que si pedía perdón, ese sería mi matrimonio de por vida, disculparme por existir. Así que me levanté. La silla raspó el piso y sonó demasiado fuerte. Iván dijo mi nombre como si fuera a detenerme con una palabra. Yo caminé alrededor de la mesa. No rápido. No teatral. Simplemente como alguien que por fin decide tomar su propio cuerpo de vuelta. Me detuve al lado de Camila y le hablé con voz baja, lo bastante para que todos oyeran. Yo no voy a disculparme. Iván dio un paso adelante. Valeria. Levanté una mano, sin mirarlo todavía. Pero si voy a decir algo. Porque ya me cansé de sostener la tranquilidad de esta familia con mi silencio. Camila sonrió con desprecio. ¿Qué vas a decir, que me caes mal? Negué despacio. Camila, tú no estás ayudando a nadie. Tú llevas casi 2 años perdiendo dinero, escondiéndoselo a Bruno. Y mi marido ha estado usando nuestra cuenta y líneas conjuntas para tapar tus agujeros. Tengo los movimientos, las fechas y los documentos. No grité. No temblé. Solo lo dije. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue absoluto. Iván se quedó pálido, como si alguien le hubiera quitado el aire. Camila abrió la boca y no le salió nada. Bruno levantó la vista por primera vez en toda la noche, y su cara cambió de golpe. Como si un rompecabezas que llevaba años armando con piezas falsas por fin mostrara la imagen real. ¿Qué? Dijo él. Fue casi un susurro. La suegra se llevó la mano al pecho. Mi suegro dijo no sin saber a quién se lo decía. Iván reaccionó rápido, demasiado rápido. Eso es mentira, soltó. Está inventando. Está loca. Lo dijo mirando a todos, no a mí. Porque no estaba tratando de convencerme. Estaba tratando de salvar su versión. Yo por fin lo miré. No revisé nada a escondidas. Son nuestras cuentas, Iván. Y cuando firmaste créditos con mi nombre, me metiste en el problema. Camila encontró la voz con un chillido fino. ¿Tú quién te crees? No sabes nada. Yo respiré. Sé que existe una empresa con tu nombre detrás, registrada a través de un intermediario. Sé que el pago mensual sale a C&M Consulting, y sé que coincide con los mismos días en que Bruno cree que todo va mejor. Sé que hubo un préstamo a nombre de Iván y mío hace 6 meses, y sé dónde fue el dinero. Bruno se puso de pie despacio. Su silla hizo un ruido feo. Camila, mírame, dijo. ¿Es verdad? Camila intentó reír, pero la risa le salió rota. Están exagerando. Es familia ayudando a la familia. Bruno no le quitó los ojos de encima. ¿Familia ayudando a la familia o tú ocultándome que nos estás hundiendo? Mi suegra empezó a hablar rápido. Esto no es el momento, por favor. Hoy es una celebración. Y ahí, sin querer, lo dijo todo. Era más importante mantener la celebración que enfrentar la verdad. Mi suegro se levantó y miró a Iván con una mezcla de rabia y vergüenza. ¿Tú sabías de esto?, preguntó. Iván tragó saliva. No respondió. Y la ausencia de respuesta fue la respuesta. Camila dio un paso hacia mí, como si quisiera abalanzarse, pero Bruno la detuvo con el brazo, no violento, pero firme. ¿Cuánto?, preguntó él. ¿Cuánto dinero? Iván explotó otra vez, con la desesperación de quien siente que se le cae la pared. Basta, ya, Valeria, mira lo que hiciste. Lo dijo como si yo hubiera empujado la primera ficha, como si ellos no llevaran años construyendo una mentira encima de otra. Yo lo miré. Y por primera vez no sentí miedo de su enojo. Yo no hice esto, dije. Yo solo dejé de taparlo. Camila empezó a llorar, pero no era llanto de arrepentimiento. Era llanto de alguien a quien le quitaron el control del guión.
Bruno dio un paso atrás, mirándola como si fuera otra persona. Mi suegro, el hombre que estaba celebrando 40 años de matrimonio, miró a su esposa como preguntando sin hablar, ¿tú lo sabías? Y ella no lo miró de vuelta. En menos de 5 minutos, la casa se convirtió en otra cosa. No un hogar. Un tribunal improvisado. Gente preguntando, acusando, negando, buscando excusas. Yo me quedé quieta. No porque quisiera disfrutar del caos, sino porque mi cuerpo por fin estaba fuera del modo supervivencia. No tenía que convencerlos. Los números no suplican. Los hechos no negocian. Cuando me fui de la mesa para buscar mi abrigo, nadie me detuvo. Ni Iván. Eso fue lo más triste. No intentó decir hablemos, ni perdón, ni qué está pasando. Solo se quedó paralizado, viendo cómo su sistema se derrumbaba porque yo dejé de sostenerlo. En el pasillo, Iván me alcanzó y me agarró del antebrazo. ¿Estás feliz?, me escupió. ¿Era eso lo que querías, humillar a mi hermana? Me solté. Tu hermana me humilló durante años. Tú lo permitiste. Y mientras yo me callaba para que no hubiera drama, ustedes estaban moviendo dinero con mi nombre. Bajó la voz, como si pudiera volver a controlarlo con el tono. Podíamos arreglarlo en privado. ¿Cuándo?, pregunté. ¿Después de que Bruno firmara otra cosa sin saber? ¿Después de que yo quedara legalmente atada a una deuda que no acepté? Sus ojos se endurecieron. Eres fría. Me dio ganas de reír, pero no me salió. No. Estoy despierta. Esa noche dormí en un hotel barato cerca de la autopista, en una habitación que olía a detergente fuerte y a aire acondicionado viejo. Me senté en la cama con la bolsa en el suelo y el teléfono vibrándome como un insecto. Iván, su madre, números desconocidos. Mensajes que iban desde que hiciste, hasta esto lo pudiste evitar. No respondí. A la mañana siguiente llamé a una abogada. Una mujer directa, sin drama, que me hizo preguntas como si estuviera armando un expediente. Lo cual, en cierto modo, era. Me pidió pruebas. Se las mandé. Me pidió fechas. Se las di. Cuando terminé, hubo un silencio breve. Valeria dijo, tú no detonaste nada. Tú abriste una puerta que ellos cerraron con llave durante mucho tiempo. Esto tiene consecuencias, pero no son tuyas. Esa frase me soltó algo del pecho. No todo, pero algo. Durante la semana siguiente, las consecuencias se multiplicaron como si hubieran estado esperando una chispa. Bruno se fue de la casa de Camila 2 días después. No con maletas dramáticas, sino con una bolsa y una cara que parecía de alguien que acaba de darse cuenta de que vivió en una habitación falsa. Supe por qué me llamó, raro, torpe. Valeria, necesito que me digas si estás segura. Le dije lo mínimo. Estoy segura de lo que vi. Y de que las transferencias existen. Lo demás lo vas a ver con tu abogado. Colgó en silencio. Mis suegros se dejaron de hablar. Literalmente. Mi suegra intentó organizar una conversación donde la palabra conversación significaba, todos vuelvan a su lugar. Pero mi suegro, humillado por enterarse en una mesa que su hijo había estado usando cuentas de su nuera para sostener la mentira de su hija, no quiso jugar. Y luego estaba Iván, que alternaba entre amenazas y súplicas. Entre me arruinaste y volvamos a casa y hablemos. El problema es que cuando alguien te exige una disculpa bajo amenaza, y luego te pide diálogo, el diálogo ya nace muerto. Volví a la casa solo una vez esa semana, cuando supe que él no estaría. No para hacerlo sufrir. Para sacar mis cosas importantes, documentos, mi laptop, papeles de trabajo, ropa, lo básico. Mientras metía cosas en una maleta, vi un sobre en el cajón de la cocina. Era de un banco. Un aviso final. Lo guardé. No por venganza, por protección. Porque esa era mi nueva prioridad. Protegerme. La mediación del divorcio fue meses después. Meses de correos, de abogados, de cuentas revisadas, de auditores forenses, de gente que de repente descubrió que yo era capaz de todo. Iván intentó pintarme como invasiva, desconfiada, paranoica.
Dijo que yo espiaba, que yo tenía obsesión, que yo quería castigar a su familia. Mi abogada no se movió ni un centímetro. Su cliente firmó instrumentos financieros conyugales sin información completa a la otra parte. Se realizaron transferencias a entidades vinculadas a un familiar sin divulgación. Eso no es un conflicto familiar. Es exposición y riesgo. Cada vez que Iván decía familia, yo escuchaba impunidad. Lo más revelador fue que Iván jamás dijo lo siento. Dijo, no tenías que decirlo así. Como si el problema fuera el lugar donde se dijo, no lo que se hizo. Camila, por su parte, se hundió. No de manera trágica, de manera práctica, abogados, cuentas congeladas, exigencias de Bruno, preguntas de bancos, gente que de pronto dejó de invitarla a cosas. Su autoridad se derritió cuando ya no había una mesa familiar que la protegiera. Y mis suegros, no sé si se divorciaron oficialmente, pero la renovación de votos se convirtió en un punto de quiebre. Mi suegro se mudó a un apartamento pequeño durante un tiempo. Mi suegra intentó sostener la imagen con fotos en redes, con frases sobre unidad, con mensajes indirectos. A mí ya no me tocaban. 3 matrimonios quedaron agrietados por la misma cosa, una mentira sostenida con costumbre. El mío fue el más fácil de soltar, aunque doliera, porque ya estaba roto desde antes. Solo que yo no lo admitía. El día que firmamos el acuerdo final, Iván me miró como si yo fuera la mala historia que le contarán a alguien más. Podrías haber pedido perdón y ya, murmuró. Yo lo miré de vuelta, sin rabia, sin temblor. Y tú podrías haberme elegido una sola vez. No hubo lágrimas grandes. No hubo escenas. Solo el ruido del bolígrafo y la sensación rara de cerrar una puerta que siempre estuvo medio abierta, dejando entrar frío. No reconstruí mi vida como en las películas. No hay escenas de triunfo con música. Hay días silenciosos. Un apartamento pequeño. Una cocina con luz por la mañana. Un perro que se adapta. Un armario menos lleno. Una cuenta que solo yo manejo. Y algo más difícil de explicar, el alivio de no tener que ensayar tu propia voz. Con el tiempo, mis compañeros del trabajo notaron que yo hablaba distinto. No más fuerte. Más directo. Sin esa costumbre de suavizarlo todo para que la otra persona no se incomode. Una amiga me preguntó una vez si no me dolía haber arruinado una familia. Le dije la verdad. Yo no arruiné nada. Yo dejé de ser el pegamento. Durante años creí que ser buena esposa era aguantar para que la casa se sintiera estable. Ahora sé que si la estabilidad depende de tu silencio, no es estabilidad. Es control. A veces, cuando pienso en esa cena, me viene una imagen ridícula, mi tenedor a medio camino, suspendido en el aire, como si el tiempo hubiera quedado atrapado ahí. Y me doy cuenta de que lo que pasó no fue que yo destruí 3 matrimonios con una frase. Lo que pasó es que la frase fue el primer momento en que dejé de mentirme. No me convertí en una persona fría. Me convertí en una persona que ya no se disculpa por existir. Y si tengo que elegir entre paz y dignidad, ya sé cuál de las dos me deja dormir tranquila.